Ahora vamos a pasar a hacer un análisis cuidadoso del efecto del tamaño de los materiales catódicos en el comportamiento electroquímico. En el primera instancia podemos observar óxidos de cobalto-litio, partículas de óxidos de cobalto-litio, las cuales son sintetizadas por métodos tradicionales. Esto quiere decir que su tamaño y cristalinidad son altamente dependientes de la temperatura de calcinación. Así, conforme mayor sea la temperatura, se tiene tamaños cada vez más grandes de partícula. Por el otro lado, cuando se observa un estudio de difracción de rayos X, se identifica que conforme mayor es la temperatura, también se favorece la cristalinidad en estas partículas. De hecho, tiene que haber un consenso entre tamaño de partícula y cristalinidad para que estos favorezcan el mejor comportamiento de estas partículas en las celdas electroquímicas. Así se identifica de que aquellos productos obtenidos a 4 horas a una temperatura de 700 grados son los que presentan el mejor comportamiento electroquímico y las que podrían tener mejores aplicaciones. Asimismo, otro material de interés comercial, óxido de manganeso-litio, puede ser obtenido con diferentes tamaños de partícula en función del proceso de síntesis. De hecho, un método interesante es el método Sol-Gel, que permite obtener partículas del orden nanométrico, más o menos de 60 nanómetros. Estas partículas, en comparación a partículas más grandes de 1 micrómetro, obtenidas por reacciones en estado sólido, han sido estudiadas para ver su comportamiento electroquímico. De hecho, se ha identificado que los materiales nanoparticulados presentan una mejor capacidad para el proceso de ciclización, y estas son deterioradas en mucho mayor tiempo que aquellas obtenidas por reacciones en estado sólido y que son por ende de mayor tamaño. Otro material interesante o de interés es el óxido de manganeso níquel-litio. Óxidos de manganeso litio presentan muchos problemas en los procesos de carga-descarga. De hecho, la adición del níquel parece estabilizar su capacidad de carga y descarga. Así también un estudio del tamaño de partícula ha mostrado de que aquellos materiales preparados por el método de micela inversa permite obtener materiales nanoparticulados, los cuales comparativamente a materiales microparticulados presentan una mejor capacidad de ciclización. Más aún, esto se ha estudiado en función de la temperatura de calcinación, identificándose que aquellos productos calcinados a 800 grados centígrados y que son nanoparticulados son los que aguantan mejor el proceso de ciclización y los que tienen la mayor capacidad específica, que es próxima a los 120 miliamperios hora gramo. Caso contrario, tamaños mayores de partícula o temperaturas menores producen una capacidad deficiente o menor en estos materiales. Otro material atractivo como material catódico es el fosfato hierro-litio. Este material, a diferencia de los otros materiales catódicos,
presenta un potencial electrostático menor en relación al litio metálico y también presenta una capacidad específica un poco inferior. Es por eso que se está haciendo muchos estudios para mejorar estas propiedades. De hecho, una de las mejores alternativas que se ha encontrado es que en el proceso de síntesis se introduzca carbono de tal manera que en la partícula final, bajo ciertas condiciones, se pueda obtener microdominios o microzonas de carbón dentro de cada partícula. Por otro lado, para mejorar sus propiedades electroquímicas, también se están introduciendo diferentes elementos metálicos, como en este caso lantano. Hay que recordar que los procesos de síntesis en estos casos son primero inicialmente por vía húmeda o ya sea por tratamientos hidrotermales y después se pasa a procesos de calcinación en atmósferas reductoras. Asimismo, se identifica que los productos obtenidos son del orden de las nanopartículas, donde se tiene una alta porosidad textural, lo cual favorece la penetración del electrolito. Cuando se hace un análisis del comportamiento electroquímico, se puede identificar que hay una sustancial mejora en la capacidad específica de descarga. Así, un fosfato de hierro litio regularmente sintetizado presenta una capacidad de descarga del orden de 90 a 100 miliamperios hora gramo. Pero la introducción de carbono en la estructura favorece fuertemente sus propiedades eléctricas. Y esto hace que en general los productos con contenidos de carbón presenten una mayor capacidad de descarga, en el orden de 130 a 150 miliamperios hora gramo. El análisis cuidadoso de estos productos en función del dopaje de lantano también muestran que es adecuado este dopaje, pero hasta un límite adecuado, siendo óptimo para un valor de X igual a 0.2 lantanos. En este sentido, se ha optimizado el contenido de carbono y el contenido del metal lantano como dopante. En general, un análisis de diferentes materiales catódicos ha mostrado de que evidentemente una disminución del tamaño de partícula al orden de los nanómetros en general favorece muchísimo el comportamiento electroquímico. Esto es consistente precisamente con sus capacidades de difusión iónica y su conductividad eléctrica en estos materiales. Finalmente, en este contexto, uno puede observar que en materiales catódicos los procesos de difusión siguen siendo relativamente bajos, comparativamente a los procesos de difusión que ocurren en los materiales anódicos. Todavía hay una gran brecha que distancia la utilización óptima entre materiales catódicos y materiales anódicos, donde se optimice el fenómeno de difusión iónica. Es de notar que un cálculo teórico muestra de que una partícula de 10 nanómetros es 10.000 veces más rápida la difusión que en una partícula de un micrómetro. Ahora vamos a pasar a hacer un análisis de la importancia de la forma de estos materiales.
especialmente de los nanomateriales que estamos estudiando. De hecho, en el tema de materiales catódicos se puede identificar tres tipos de estructuras generales. Unas que son porosas, unidimensionales, donde los iones litio pueden penetrar fácilmente por un poro, unidireccional, como en el caso de fosfato hierro-litio o fosfato cobalto-litio, que tienen estructura tipo olivina. Hay estructuras laminares, donde en este caso el litio puede penetrar por los costados con mayor facilidad, como el caso de óxido de cobalto-litio y otros. Y el tercer caso, que son estructuras tridimensionales, como en el caso del óxido de manganeso-litio, en la cual se tiene estructuras tipo. Es así que en base a esta estructura se puede tener materiales con formas adecuadas que favorezcan el comportamiento. De hecho, en el caso del óxido de cobalto-litio se ha identificado que materiales fibrosos presentan una mayor capacidad específica que aquellos materiales que no son fibrosos. Esto es justificativo por el hecho del proceso de inserción en las láminas o en el proceso de salida de las mismas, que son favorecidas en los materiales fibrosos. Asimismo, en el caso de nanocables de óxido de manganeso-litio o en el caso de partículas esféricas de este tipo de material, se ha identificado de que en estos casos se favorece fuertemente la capacidad específica y los procesos de ciclización son óptimos. Parece ser, según la referencia, que el proceso de difusión del ion litio es ahora un fenómeno isotrópico. Por lo tanto, en partículas esféricas o nanocables se favorece adecuadamente este tipo de comportamiento electroquímico. Ahora vamos a analizar estructuras mixtas, donde se tiene el interior con un tipo de estructura y en la superficie con otro tipo de estructura. Habíamos indicado anteriormente que el fosfato de hierro-litio presenta muy bajo potencial electrostático, así también presenta muy baja capacidad específica. Estas dos características habíamos dicho que puede ser mejorada con la presencia de zonas o microdominios de carbón dentro de las partículas. En este sentido, se ha hecho una investigación donde sobre nanotubos de carbono se ha depositado en su superficie fosfato de hierro-litio y posteriormente se ha vuelto a depositar carbón en la zona externa. Este proceso, donde se tiene estas nanocables triaxiales de fosfato de hierro-litio con nanotubos de carbonos y carbón recubierto, favorece fuertemente la conducción eléctrica.